Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a ver Quirón. El objetivo es poder interpretar Quirón en la carta natal de Argentina. Y vaya que tenemos un super Quirón o una super herida en cómo hemos construido nuestros vínculos en Argentina. Para lo cual les he preparado una presentación donde iremos explorando los ciclos de Quirón en Argentina y viendo su increíble correlación con los ciclos específicos de la historia argentina. Entonces ahora los voy a introducir un poquito en la relación de Quirón con otros arquetipos para después adentrarnos con lo fascinante que resulta el estudio de Quirón en la Carta de Argentina. Entonces, les voy a compartir el primer tema que se presenta con Quirón cuando hablamos nosotros de cuál es nuestra herida. Esa herida en las cartas está muy relacionada con, es como una búsqueda de sentido que no terminó de realizarse. Y entonces esto queda ahí como latente, como no satisfecho. Entonces, para comprender esto, para comprender a Júpiter en nuestra carta natal, tenemos que saber que Júpiter va a regir siempre Sagitario, ¿no es cierto? Esta búsqueda de la necesidad de un sentido de expansión. En donde lo tengamos, y a nivel de las jerarquías planetarias, Júpiter va a regir Virgo. A nivel esotérico, a nivel jerárquico, Júpiter rige Virgo. ¿Por qué? Porque en Virgo la última instancia es comprender el sentido espiritual de la materia. Entonces, en cualquiera de estas áreas que estoy comentando y de acuerdo al nivel evolutivo que cada uno de nosotros transitemos, las aspiraciones no realizadas o el sentido no encontrado suele producir, activar esta herida nuestra. Esta herida, de alguna manera, o esta sensación que tenemos, se encuentra siempre en la vida, que donde quiere concretar esta realidad, con las estructuras, ¿sí? Que pueden ser el padre, los mandatos paternos, o el contexto, o las leyes, o las regulaciones que imponen una cosa diferente de estas aspiraciones que tenemos. Y luego nos encontramos con situaciones que de alguna manera irrumpen en nuestra vida, generándonos caos, sensación de vacío, de no poder hacer bien. Todo este conjunto es lo que se articula con Quirón. Pero también el gran sentido de todas estas experiencias es que podamos producir procesos de disolución y entrega a una totalidad más vasta. Y para eso también tendremos que aceptar la muerte y la transformación. Habría mucho más para decir, pero me gustaría avanzar en la Carta de Argentina. Vamos a ver la Carta de Argentina, donde está Quirón, y vamos a tratar de intuir de qué se trata esta herida que portamos los argentinos. Para entender la herida de los argentinos, tenemos que primero ver que Quirón está en la casa 6. La casa 6 tiene que ver con todos los servicios y los servidores, con los trabajadores. Y si nosotros vemos la historia de Argentina, y tratamos de comprender cómo se gestó nuestro proletariado, nuestros sindicatos, hospitales, servidores públicos de todo tipo, vamos a comprender este Quirón en Piscis. Primero, Quirón en Piscis, imagínense que cuál serían las aspiraciones de un Quirón en Piscis, una energía sin formas,
A mí me gusta entender a Piscis como el campo cuántico. En el campo cuántico existe una particularidad, que todo está indeterminado y solo se determina en el momento que es observado, porque es tan vasta las posibilidades, son tan indefinidas esas aspiraciones o sensaciones que uno entra en las ilusiones, los divagues, las confusiones, la falta de borde en todos los sentidos. Este Quirón, ahora lo vamos a ver a través de la historia de cómo se ha gestado esto, vemos que es un Quirón muy comprometido con Plutón, con grandes procesos de transformación y muerte, con aspectos, tiene cuadratura a los nodos, que está tan relacionado con los temas del dinero, ¿sí? En Argentina, el dinero propio y el dinero de los otros, las crisis económicas. También vemos que tiene cuadratura con Neptuno en la casa del dinero, ¿no? Las fantasías de venir a hacerse la América, esos sueños respecto a los temas de dinero. Tiene muy buen aspecto con los factores de poder, con el Sol y con Venus regente del ascendente, donde vamos a tener la identidad del país. Ustedes saben que en este canal tienen un análisis más exhaustivo de la Carta de Argentina. Lo que quiero decir es que en la casa 6, ¿quiénes están en la casa 6 de Argentina? En la casa 6 de Argentina habitan los gauchos, los jornaleros, los gringos, los laburantes, los cabecitas negras, los descamisados, los coreanos, los chinos, los planeros, etcétera. Esta es la casa. ¿Cómo se gestó esta casa 6 de Argentina? Bueno, para comprender a Argentina, en principio, podríamos decir que Argentina para muchos ha sido la tierra de promesas incumplidas o la tierra de grandes posibilidades. Todo es posible en el ámbito de Quirón. Pero tendríamos que comprender los procesos históricos de ver cómo se gestó esta clase de servidores y quienes hoy sirven y a quién sirven. Nuestra Argentina, desde los primeros tiempos, cuando se comienza a gestar, vamos a tener que, por distintas razones, se fueron creando familias de patricios, de los patriotas, los hacendados, por distintos mecanismos legales, la ley Saturno, y por distintos vacíos o interrupciones de las vicisitudes de nuestras relaciones económicas con el exterior, hay como una gran división de las clases que viene desde muy atrás. Nosotros hoy tenemos en el gobierno a los Bullrich, a los Larreta, a los Pueyrredón, ¿sí? A los Venegas Lynch. Tenemos a los Alvear, bueno, en conjunto más o menos 1.200, creo que 85 por ahí familias, 1.250 familias que van a detentar el 35% del territorio nacional, de la propiedad del territorio de Argentina. Y esa realidad es importante remontarnos a que esto viene desde muy atrás. Si entendemos esta configuración, vamos a poder comprender los procesos de Quirón. Voy a simplemente marcar dos leyes que van a dar, o dos legislaciones, hablando de Saturno, que van a dar configuración a esta realidad en Argentina. La primera se remonta desde los primeros empréstitos allá con Rivadavia, que también hubo todo un tema económico ahí, ¿no? Que sigue hasta nuestro tiempo, la Barim, pero lo más importante ahí fue la ley de enfiteusis, por la cual se produjo toda una concentración de latifundios porque se entregaban por un canon regular a vitalicio las tierras. Y esto fue transformándose en una posesión de las tierras.
Y el otro evento que va a tener como génesis de todo esto es el tipo de legislación de migraciones que hemos diseñado, ¿no? Que data del año 1876, pero el proceso había sido anterior, desde Sarmiento y todo, porque había que poblar a este territorio. Entonces, vamos a ver que esta génesis, también la ley de migración, no fue una ley de migración que dio a quien venía una tierra para que fuera propietario y en ella construyera su asentamiento en el país. Fue una ley que lo que hizo fue conseguir jornaleros para ir a trabajar a las provincias o para trabajar para determinadas empresas. De hecho, apenas llegaban, tenían 5 días nada más en el hotel de inmigrantes para conseguir empleo. Había una oficina de empleo, tenían que ir a empleo, se iban al interior, era casi, llegaban muchos italianos, alemanes, sin saber nuestro idioma y tenían que rápidamente sumarse a las fuerzas laborales del campo especialmente y de algunas empresas de aquel tiempo, ¿no? Entonces vemos el tipo de ley, como muchas de las leyes que siempre la ley tiene un impacto de creación de una realidad, es un evento fundante de cómo estoy pensando la realidad. Entonces se pensaba en personas que vinieran a trabajar para otros en el territorio, sin darles demasiado soporte. Recuerden ustedes siempre que dije que Argentina tiene un gran aprendizaje en el ascendente con las leyes, cómo maneja las leyes y el dinero es, por ser ascendente en Libra, el gran aprendizaje. Dicho esto, no voy a seguir analizando la carta porque quiero entrar en los ciclos como para poder comprender. Lo que yo quiero hoy presentarles es los ciclos de Quirón en el ingreso a Piscis y cómo esta casa 6 sufrió eventos determinantes en estos periodos que les voy a comentar. De hecho, opté por hacer este video para que reflexionemos un poquito sobre el origen y los procesos que nos llevan a determinados eventos. Entonces, vamos avisorando que es difícil esta suerte de venir a la tierra prometida y encontrarse con que uno puede empezar a ser un paria. Recordémonos que en todo la primer gran inmigración, que ahora van a tener datos, que fue a principios del año 1900, se empezaron a gestar conventillos, vivían hacinados, porque después de los 5 días en el hotel de 1906 y 1911 se terminó, pero anteriormente había otros hoteles de inmigrantes. El que hoy se conoce con ese nombre fue creado en ese momento, en 1911. Fíjense en ustedes el ingreso de Quirón a Piscis. Cuando Quirón ingresa a Piscis, está transitando por la casa 5 de la identidad de Argentina, ¿no? Ahí vamos a ver que empieza a gestarse algo, ¿sí? Que está relacionado con nuestra identidad. Siendo que está Saturno en la casa 5, lo difícil de construir una identidad autónoma, genuinamente libre. Bueno, en 1910 ingresa a Piscis, ¿sí? Y como vemos, entre 1910 y 1919 hay 9 años, es decir, está transitando 9 años por Piscis. Pero ingresa a la casa 6, que es la casa donde habita Quirón, en 1914. Y he observado que existen eventos muy relevantes respecto a Quirón, como determinantes, como sumamente evidentes, en dos instancias. Cuando Quirón hace la conjunción a su Quirón, conjunción Quirón, un ciclo de 49-50 años, conjunción Quirón, y luego Quirón rápidamente que hace esa conjunción ingresa a Aries, ¿no es cierto? 4 años después ingresa a Aries
pero los eventos más relevantes y más poderosos ocurren cuando Quirón toca el vértex de Argentina. Acá no salió. El vértex está a 11 grados de Aries. Les estoy comentando que Quirón entra a Piscis cuando toca la casa 6, ingresa a la casa 6 y se producen eventos cuando Quirón está, cuando hace el retorno y vemos que empieza a avanzar por Plutón. Es decir, que a partir del retorno de Quirón se empiezan a gestar importantes transformaciones que tienen algún evento disparador cuando toca el vértex de Argentina en la casa 6, que ya he comentado en otra oportunidad la importancia del vértex como generador de eventos que se están en el inconsciente colectivo. Entonces les voy a presentar qué pasó en el año 1915, qué pasó con el vértex en abril del 2020, de 1921, y vamos a ver también qué sucedió en el ciclo análogo de 1965 y 1971. Los que conocen un poquito de historia ya empiezan a darse cuenta de los grandes eventos para concluir en lo que pasó en la conjunción en el vértex en el 2021 y veremos qué pasa ahora en el 2025. Bueno, entonces acá opté por tener 3 ciclos de Quirón y como les comentaba, en 1915, luego de todas estas legislaciones, la ley de inmigración que se había hecho en 1876 no tuvo mucho éxito al principio, pero luego hubo reformulaciones a partir del año 1890 que empezó a prosperar y tuvo mucha inmigración por distintos eventos en Europa a principios del año 1900. Lo cierto es que en aquel momento, en 1915, aproximadamente el 30% de los casi 8 millones de personas que habitaban eran inmigrantes, ¿sí? En su mayoría italianos, españoles y alemanes. En la ciudad de Buenos Aires y Rosario, los inmigrantes superaban a los nativos. Y un pequeño detalle, nosotros tenemos por nuestra constitución y por nuestra legislación lo que se llama el derecho de ius solis, es decir, que cualquier habitante que viene, logra la ciudadanía, se considera argentino, no importa si nació en Italia, eso es ius sanguinis, ¿no? Nosotros tenemos ius solis, es decir, cualquiera que hace la ciudadanía empieza a ser argentino. Entonces, el ser argentino, ¿sí? Es, como decía el gran sociólogo Cuevillas, un crisol de razas. Eso debería ser Argentina, ¿no? Bueno, lo cierto también de esta inmigración es que como la ley de inmigración trataba de que los pasajeros tenían que venir en segunda o tercera clase o incluso se les mandaba el pasaje, o sea, se aseguraban de que los que vinieran acá fueran de menos 10, digamos, de gente que buscaba poder vivir en otros contextos y no muy formada, no había requisitos de capacitación, de cierta calificación. Acá hay una gran diferencia entre nuestra ley de migración, que de hecho tuvo una fuerte activación en Argentina, no porque a los argentinos se nos hubiese ocurrido demasiado, sino que Brasil estaba muy activo y entonces estaban yendo todos para allá y acá estábamos quedando semejante territorio deshabitado. Bueno, es decir, no hemos hecho las cosas bien legislación o en realidad tenían una intencionalidad. La intencionalidad de esta clase dominante siguiera teniendo recursos para poder desarrollar sus intereses. Voy a avanzar y vamos a ver la carta de este momento. Este es el retorno de Quirón. Este retorno de Quirón en 1915 vemos que acontece con Plutón transitando por la casa, Plutón y Saturno transitando por la casa 9 de los extranjeros, ¿no es cierto? Las leyes que estaban en ese momento vigentes para los extranjeros y Plutón, que vamos a ver que luego va a avanzar mucho hacia el Sol de Argentina, y Neptuno con las grandes ilusiones o fantasías de lo que uno venía a buscar,
Pero lo más importante acá es que Júpiter en ese momento también está por Piscis. Estos primeros movimientos que se hicieron, no lo aclaré, disculpen. ¿Qué aconteció con este primer movimiento? Argentina se declara neutral para la Primera Guerra Mundial. Y estas primeras manifestaciones tuvieron el origen en la protesta por la actitud de Argentina frente a la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que ocurre en este retorno es que se empieza a tomar conciencia de que se estaba en un territorio que no los representaba o no atendía sus profundos intereses de los países de orígenes que habían venido. Y también lo cierto es que el grupo que ingresa a Argentina tenía muchas connotaciones del fascismo, del socialismo. Vinieron, ahora vamos a ver los eventos posteriores de Quirón tocando el vértex de Argentina. Bueno, acá tienen el vértex que no estaba en la otra carta. El vértex de Argentina con los eventos que se disparan a posterior. Pero acá ya empieza como esta cuestión de la casa 6 de los que habían venido a las manifestaciones. Con Plutón es muy importante cuando acontecen los retornos de Quirón o el pasaje por el vértex de Argentina, donde están transitando Plutón, Neptuno y Urano. Bueno, Urano se estaba gestando una nueva identidad de Argentina, con Júpiter en Piscis, ¿no? Las añoranzas o expectativas o ilusiones se esfumaban, realmente no se podían hacer realidad. No voy a entrar demasiado, pero quería mostrar este primer evento, pero lo más relevante acontece en el año 1921, señores. En este momento ya Plutón estaba en otra posición y ahora vamos a ver dónde estaba Saturno. En este momento, en el año 1921, ocurre la Semana Trágica de Argentina. El poder estaba a los tiros. O sea, estos nuevos fascistas, obreros, proletariados que vivían amontonados en los conventillos y que iban a trabajar en realidad a las fábricas, el primer gran enfrentamiento tuvo dos orígenes. Por un lado, vamos a tener la Semana Trágica, que tiene su origen en una huelga de metalúrgicos por las condiciones laborales, ¿no? Por las jornadas laborales, la insalubridad, los salarios, etcétera. Había condiciones de mucha explotación. Y entonces esto originó un movimiento que se fue replicando. No existía internet ni todos estos sistemas, pero existían los conventillos. Esto terminó con 700 muertos y 4.000 heridos. Vamos a ver un poquito que también en este periodo les sugiero que vean la Patagonia Rebelde, donde se mataron a más o menos 1.500 obreros, porque en la Patagonia Rebelde muchos de los que venían iban a trabajar a donde la oficina de empleo les decía que se necesitaba. Y mucho de lo que se necesitaba estaba en las oficinas de empleo, los mandaban a las Patagonias. Y la Patagonia era para la cría de ovejas y terminaban durmiendo los cobertizos de las ovejas en condiciones realmente terribles. Y esos que habían venido venían de los movimientos fascistas, de los movimientos comunistas y todo, que se había dado el gran movimiento en Europa. Vamos a ver la carta. Claro, ahora ya la carta no era la de 1915, sino que es la conjunción Albert. La conjunción Albert determina eventos sumamente relevantes. Y en ese momento teníamos a Plutón ya transitando acá sobre Mercurio, sobre Venus, sobre todo lo que tiene que ver con el sometimiento, y Plutón acercándose al mediocielo de Argentina. Acá no se andaba con chistes, con los tiros. Pero también Saturno y Júpiter en la casa 12 de Argentina. Y vemos que Júpiter en un aspecto acá con Quirón como haciendo quincuncio. Las leyes no defendían a estos proletarios obreros y se aplicaba la ley que imponía el poder. También acá vamos a tener a Urano
en un aspecto de trígono con Plutón cuando ocurren estos eventos. Imagínense a Plutón, ¿no? La capacidad de ir con todo, de la muerte de la capacidad de imponer, con Urano, la locura, ¿no? Muy relevante. Ahora vamos a ver el segundo ciclo, que es un ciclo que va a tener una importancia superlativa porque va a ser un ciclo cuyo ingreso acontece con el ingreso de Plutón a la casa 12 de Argentina. Bueno, ¿qué vamos a tener en 1965 con la conjunción de Quirón, el retorno de Quirón? Bueno, una transformación que va a empezar del régimen de Onganía. Se le da un golpe militar a Ilía, pero el tema que venía de fondo, nuevamente la Casa 6, era que el movimiento obrero, los descamisados, habían sido excluidos del sistema de votación, ¿sí? Y entonces había que poner orden, regimentación de la clase obrera y reformular el régimen político y económico de Argentina. Entonces, ustedes saben que después de la caída de Perón, el peronismo fue excluido. Y esta exclusión, Perón, cuando ya se instala en España, empieza a gestar movimientos para el regreso de Perón. Entonces, nuevamente tenemos a la clase obrera, que había ahí un problema en gestación, que toma una acción que empieza a tener todo un movimiento con la conjunción de Quirón. Pero vamos a ver ahora qué pasa luego cuando Quirón toca el vértex. Esta es la conjunción de Quirón. Entonces tenemos acá que en la conjunción de Quirón, ¿qué sucede? Esa conjunción de Quirón se da con Quirón y Saturno sobre Plutón. Es un proceso de estructuración máxima de determinada realidad para ese sector o que iba a ser realmente, se le trataba de poner a Saturno, a imponer un orden. Ahora vemos que en ese evento empiezan a entrar Plutón y Urano en la casa 12 de Argentina. Y recordémonos que acá va a empezar a gestarse toda una movida para el regreso de Perón, para todo esto. Entonces esto se empieza a activar cuando el gobierno militar toma el mando, los movimientos que iban por debajo, ¿no? En la casa 6 y la casa 5, que está Saturno en la casa 5 de la juventud de Argentina, como buscando esa libertad, romper lo que se estaba estableciendo, vemos que van a la casa 12 de Argentina, ¿no? Que esto iba a ser largo y tendido y profundo. Entonces, claro, fue una actitud jupiteriana, es decir, nosotros vamos a definir cuál es el territorio, cómo manejamos las cosas, los militares fueron por ahí. Y no sé si había algún astrólogo que los asesoró, pero bueno, venía para largo lo que se estaba gestando. Neptuno en la casa 2 de Argentina, también se adjudicaron muchos temas que tenían que ver con los manejos de dinero en ese momento, que no vamos a entrar. Vamos ahora a lo que aconteció en el 1971 con la conjunción en el vértex. Las conjunciones en el vértex en Argentina son determinantes. Vamos a ver que desde ese 1965, por Quirón ya entradito ahí todo en la casa 6, empiezan a aparecer todas las puebladas que se ocurren entre 1969 y 1972. Hay infinidad de eventos. Yo acá tengo una grilla con la infinidad de eventos. Acá es cuando pasa, ¿no? Correntinazo, el primer Rosariazo, el Cordobazo de 1904, el Tucumanazo, todos estos, digamos, las puebladas, fueron una serie de insurrecciones populares sucedidas en ese lapso en varias ciudades del interior argentino, todos conocidos como los ciclos de Lazo. Esto era porque estábamos bajo la dictadura cívico-militar, había civiles, todos los movimientos militares fueron acompañados por los civiles de esta clase que llamamos los patricios, o luego vamos a ver que algunos de los inmigrantes
logran, a través del Júpiter que tenemos en Escorpio, logran ser prósperos industriales y luego vamos a ver, incluso en este periodo, luego se va a gestar lo que tiene que ver con la patria financiera, que también empiezan a participar en el poder. O sea que las Fuerzas Armadas habían tenido su origen en los patricios, porque así es como se originan las cúpulas de los militares, pero siempre, digamos, hubo una alianza cívico-militar. Bueno, que estaba promovida por Estados Unidos con el tema de la seguridad nacional, con el tema de la Guerra Fría. Bueno, todo esto empezó a pasar cuando ocurre el Cordobazo, estaba por la casa 12 Plutón, Mercurio y Urano. Es decir, fueron tiempos extremadamente violentos que se estaban gestando grandes transformaciones de cosas que se habían quedado sin resolver. Bueno, y para no hacer demasiado largo este video y que nos preguntemos qué ha acontecido en la conjunción del vértex, del último vértex de Argentina. Como recién les mostré, los eventos que acontecieron en 1921 a 1922 y los que acontecieron, la conjunción del vértex del 71 al 72, fueron eventos mucho más violentos, realmente con un impacto terrible en estas luchas que se originan, que tienen su gestación en los habitantes de la Casa 6. Y entonces me preguntaba qué pasó con los habitantes de la Casa 6 cuando, por un lado, Macri va a subir con Quirón, ya Quirón entrando a Piscis. Vamos a tener que con la conjunción de Quirón se producen ahí determinadas disposiciones económicas, o sea, hay temas que afectan al pueblo. Plutón estaba transitando por la casa 4 en este caso. Y en el 2018 vamos a tener, con el ingreso de Quirón a Aries, vamos a tener el acuerdo con el fondo. Esto para que más o menos nos ubiquemos. Pero ¿qué evento disruptivo y determinante de la historia futura aconteció con la conjunción al vértex de Argentina? Les comento que si ustedes quieren ver los ciclos de Plutón de Argentina, tienen en el primer video de la carta natal de Argentina, yo analicé todos los ciclos de Plutón desde el ingreso de Plutón a 12, desde la perspectiva histórica para Argentina. Bueno, y lo que aconteció en la conjunción del vértex en Argentina, no fueron matanzas, no se mataron 1.500 obreros, o existió la represión del Cordobazo y todo el país se levantaba, porque veníamos de una pandemia. Pero lo que ocurre son estos eventos que van a ser disruptivos para la Argentina, como el tema del cumpleaños de la Fabiola en la casa presidencial y los vacunatorios VIP. Esto puso un punto de ruptura entre la población y el gobierno. Vamos a tener en ese momento que Plutón estaba transitando por casa 4, Saturno por casa 4, Mercurio por casa 4 y Júpiter por la casa 5 de Argentina en Acuario, ¿no? Entonces, esto es como se había falseado, nos habían engañado respecto a que no teníamos libertad o que algunos tenían demasiada liberalidad frente a otros que debían quedarse en la casa, no podían ver a sus muertos, y todo este tema generó realmente un punto de inflexión, y esto ocurrió cuando Quirón toca el vértex de Argentina. Esto nos puede llevar a conclusiones que cuando acontece una conjunción al vértex, van a acontecer eventos disruptivos. La naturaleza de los eventos que acontezcan tienen que ver específicamente con los tránsitos, como les comenté, de Júpiter, de Saturno, de Urano. Urano estaba transitando por la casa 7 de nuestra relación con los otros. Se produce una interrupción. El pueblo
Plutón, Saturno, todo esto impacta en una concepción que tenía el pueblo, cambia la mirada, una desconexión de algo, se generó un vacío frente a estos eventos que podrían tratarse de eventos mínimos en relación a la historia, porque que había corrupción y que había privilegiados y entenados, nunca fue algo desconocido para Argentina que tiene Júpiter en Escorpio. Sin embargo, esto fue un punto de inflexión. Espero que se haya comprendido todo lo que habita en nuestra casa 6. Y quizás, volviendo al tema de los periodos, luego de cada uno de estos periodos, cuando ya Quirón en Aries nos ha mostrado en la casa 6, primero esos puntos débiles donde no hacemos pie y luego esos eventos concretos que se manifiestan en la casa 6, entra a la casa 7. Lo cierto es que cuando entra a la casa 7 pareciera que algo ya toma una forma determinada en función de esos eventos. Es decir, que se entra en un proceso de acomodamiento de las relaciones con los otros. Obviamente, mirar a un arquetipo exclusivamente es como un gran desafío, porque uno está tratando de adjudicar y relacionar eventos con un arquetipo, pero como vemos, es una totalidad. Como síntesis diré que tenemos el desafío de desarrollar la individualidad. Tenemos Saturno en Acuario, los argentinos en casa 5, reconociendo nuestra individualidad y libertad y que también somos capaces de ir a fondo para reconocer nuestras oscuras pasiones. Porque tanto los habitantes de la casa 6, ahora lo vamos a llamar los habitantes de la casa 6, y nuestros soles en la casa 10, nuestros patricios, y ahora a los que se suman los habilidosos financistas de este tiempo o los que se originaron en la patria financiera, los generadores de infraestructura en nuestro país, que habitan en la casa 10, todos ellos compartimos un Júpiter en Escorpio. Siempre se le encuentra la vuelta o se pretende, dentro de estas suertes de indefiniciones e imprecisiones, obtener algún beneficio. De hecho, es como que para algunos, los inmigrantes que llegaron a nuestro país, para algunos fue una tierra de oportunidades, siempre encontraban algún negocito para hacer. De hecho, algunas comunidades se han desarrollado en barrios enteros porque encontraron formas de organizarse. Con astucia y, digamos, y manejos del dinero se podía acomodar a alguien. El tema es que nosotros, creo que desde nuestra herida, y esto lo he dicho en otra oportunidad, este Quirón en Piscis, con todos estos desafíos, nos lleva a plantearnos de que en algún momento vamos a seguir siendo el refugio de la humanidad. Va a tener mucha relevancia ese Urano y Neptuno que tenemos en la casa 2 de Argentina, y en la casa 6 tenemos a Plutón. En la casa 2 porque tenemos la capacidad de integrar a lo diferente. Quizás lleguemos a ser ese crisol de razas en la casa 2 cuando vengan los duros tiempos para la humanidad. Bueno, y nos estamos viendo. Les mando un gran cariño y chau, chau.